Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Fedra Monserrat Calvo Santín. Actualmente soy estudiante en la Universidad de Quintana Roo, plantel Playa del Carmen. Curso el segundo semestre en la carrera de Derecho y este video lo realizo con motivo de un proyecto asignado en la materia Técnicas de la Investigación Jurídica. El tema que abordaremos es el Protocolo de Investigación Jurídica. El protocolo de investigación representa una tarea fundamental para realizar cualquier trabajo de investigación. Para este video tomo como referencia la entrevista realizada por el doctor Miguel Carbonell al doctor Jorge Alberto González Galván, quien es un experto en la metodología de la investigación jurídica y explica de forma magistral los elementos que componen el protocolo de investigación, además de que él resalta la función que éste tiene, la cual consiste en organizar de forma sistematizada cada una de las etapas de la investigación jurídica. El primer elemento del protocolo es la selección del tema. Antes de realizar un trabajo de investigación, lo primero que nos preguntamos es ¿sobre qué tema voy a investigar? Y bueno, este paso puede ser aparentemente sencillo, sin embargo, el tema es la línea que va a dirigir todo el rumbo de tu investigación. Por eso es importante que reflexiones acerca de alguna problemática que sea de tu interés y que realices una lluvia de ideas como nos sugiere el doctor González Galván. Una vez que hayamos seleccionado nuestro tema, lo siguiente es el planteamiento del problema. Y bueno, esto se va a reducir a una pregunta de investigación. El problema es aquello que nosotros deseamos averiguar acerca de nuestro tema y en base a este problema se desarrollará la hipótesis posteriormente. Yo considero que la originalidad debe estar presente en toda investigación. Por ello, encontrar un problema dentro del tema elegido puede ser un poco complicado y requiere de un análisis a profundidad para poder identificar cualquier carencia, deficiencia o cambio en un fenómeno o en el cuerpo del saber. Además, que en ocasiones podemos elegir un tema que esté prácticamente resuelto, en el cual no tendríamos nada que aportar. De acuerdo con Whitaker, las etapas para el planteamiento del problema son tres. Primera es el reconocimiento de los hechos. En esta etapa vamos a clasificar aquellos hechos que puedan ser relevantes para nuestro tema. Después sigue el descubrimiento del problema, es decir, el hallazgo de una incongruencia o laguna en el cuerpo del saber. Y por último tenemos la formulación del problema. Esta formulación se refiere a la pregunta inicial de investigación, la cual debe contar con ciertas características. Debe ser factible, precisa, sin ambigüedades, debe ser congruente, viable, ética. Ahora bien, González enlista la delimitación del problema después de la hipótesis. Sin embargo, yo la colocaría después del planteamiento del problema. Esto porque en el planteamiento lo que nosotros queremos es definir nuestro objeto de estudio y la delimitación va a contribuir a que podamos acortar nuestro tema, además que estaríamos estructurando la idea del problema. Por otra parte, delimitar evita que vaguemos por todo lo amplio que puede abarcar el tema de investigación y principalmente sitúa nuestro problema en un tiempo y lugar específico, dándole precisión a la investigación. El siguiente elemento es la hipótesis. La hipótesis la considero como la piedra angular de la investigación, ya que después de haberla planteado nos vamos a dedicar a comprobarla y desarrollarla en el resto de nuestro trabajo. La hipótesis se define como la respuesta tentativa a la pregunta de investigación, es decir, es la solución al problema. Asimismo, el doctor nos dice que en este punto va a ser importante que sigamos formulándonos más preguntas. ¿Esto por qué? Porque a partir de esas preguntas nosotros vamos a saber cuáles van a ser nuestros objetivos generales y específicos de la investigación. Estos objetivos los tenemos que establecer para poder responder a esa hipótesis. Y es importante también que nosotros investiguemos muchísimo acerca de nuestro tema, ya que no podemos darle una solución al problema sin antes tener un acercamiento real con nuestro tema de investigación.
Y el siguiente paso que nos da el doctor es la justificación. La justificación no es nada más que simplemente decir por qué es importante realizar este tema, es decir, cuáles son los motivos por lo que lo haces. Y yo considero que debe estar muy bien fundamentada. ¿Por qué? Porque ahí tú te tienes que preguntar si realmente hacer el trabajo va a valer la pena, si va a ser valioso, si tú estás contribuyendo con lo que vas a hacer. No puedes simplemente hacer un trabajo que no vaya a tener nada de valor. Entonces, sí es importante que le dediques reflexión. El otro elemento es el capitulado. Nunca había encontrado este elemento dentro de las partes de un protocolo y realmente no lo considero fundamental dentro del mismo, ya que un índice pues es característico de casi cualquier trabajo de investigación documental. Lo encontramos en libros, lo encontramos en muchas partes, y elaborarlo no supone una gran dificultad, pero es muy interesante la forma en la que el doctor nos explica cómo lo debemos construir. Algunas veces los capítulos pueden no ser tan congruentes, y cuando nosotros hacemos ese método que él nos da de irnos preguntando, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cómo se logró esto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo podría cambiar? O cuando yo empiezo a formular esas preguntas, voy a ir construyendo cada etapa, y esas etapas deben relacionarse también con mis objetivos y, claro, con la hipótesis. El otro elemento que tenemos es muy importante, el marco teórico-conceptual. El marco teórico-conceptual es el campo donde se va a mover mi investigación. Es todo el conocimiento previo que ya existe. Tengo que citar mucho en esta parte, hacer muchas referencias, y muchas veces nos recomiendan que elijamos de 10 a 15 obras para poder construirlo. ¿Por qué conceptual? Porque nosotros debemos delimitar y dejar bien definido no solo nuestra postura cuando exista una o dos teorías que vayamos a tratar en nuestro trabajo, pero también debemos saber y dar a entender a nuestro lector qué vamos a entender por este concepto, qué entiendo yo por derechos, qué entiendo yo por, no sé, cualquier concepto que puedas encontrar, porque recordemos que algunas palabras pueden ser ambiguas, pueden tener varios significados, y yo debo especificar. Y también los conceptos pueden cambiar mucho en una teoría, en otra, de un autor a otro. Por eso es muy importante. Sinceramente, el marco teórico conceptual no lo podría poner yo después de mi hipótesis. Lo debo poner antes. ¿Por qué? Porque al construirlo me voy a empapar de conocimiento. Tengo que hacer una lectura exhaustiva, una búsqueda de literatura impresionante. En este punto es muy importante que nosotros logremos extraer las ideas principales, y más que nada que podamos hacer una crítica también a lo que estamos leyendo, porque a partir de aquí nosotros vamos a utilizar todo este conocimiento en todo lo demás que se va a venir en nuestra investigación. Es importante que le demos mucha dedicación al marco teórico, que tenga un amplio contenido. ¿Por qué? Porque vamos a poder dominar nuestro tema de investigación. Después de haber concluido nuestro marco teórico conceptual, lo siguiente es la metodología. La metodología se define como el conjunto de procedimientos y herramientas que vamos a utilizar para conseguir el objetivo de nuestra investigación. Es importante, ¿por qué? Porque a partir de eso podremos analizar, contrastar y también comprobar la hipótesis. El doctor González hace una excelente diferenciación entre métodos y técnicas. Primero nos dice que el método es lo que va a sustentar nuestra hipótesis. En este punto también nos menciona que el objetivo es lo que va a definir qué tipo de método o cuál método vamos a utilizar, al igual que las técnicas. En el caso del método, cuando nosotros estemos persiguiendo fines teóricos o documentales, recurriremos a las corrientes ius naturalista o ius positivista. Cabe señalar que tenemos dos tipos de objetivos: los teórico-documentales y los que son empíricos realistas. Entonces, si nuestro proyecto está persiguiendo fines de aplicación, vamos a recurrir a los métodos de las escuelas de la sociología del derecho y del iusrealismo.
Por otra parte tenemos las técnicas. La técnica tiene que ver con la fuente de la que vamos a obtener los datos para nuestra investigación. En el caso de que tengamos fines documentales, entonces recurriremos obviamente a las fuentes documentales, que es de donde sacamos mayor parte de nuestra materia prima en el derecho. En eso consiste, pero también tenemos otro tipo de fuentes que son las fuentes empíricas, realistas, que son la aplicación de encuestas, de entrevistas. Los últimos elementos que se mencionan son la bibliografía y el cronograma de actividades. La bibliografía es el listado de las fuentes que utilizamos para obtener nuestra información, es decir, ahí vamos a decir qué documentos citamos, a qué autores referimos, qué libros o investigaciones o revistas fueron las que utilizamos. Y existen muchos estilos, muchos manuales para poder citar y hacer referencias. Entre ellos está el APA, que es muy utilizado, también está Chicago, Harvard, Oxford, y tenemos uno que es mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el cronograma de actividades vamos a enlistar cada una de las tareas que debemos llevar a cabo para poder concluir nuestro proyecto, y esto es muy importante porque de esta manera estamos gestionando nuestro tiempo y así podemos dedicar el tiempo preciso para cada etapa de nuestro proyecto. Finalmente, la información que nos dio el doctor fue bastante acertada, ya que nos pudo explicar de forma breve y de forma muy dinámica cómo funciona esto del protocolo, cada uno de sus elementos y cómo todo se va relacionando. Además que él nos deja muy en claro algo muy importante, que dependiendo del autor, el orden en que se presentan los elementos puede variar mucho y también se le pueden añadir o se le pueden quitar algunos elementos. Obviamente yo considero que los que él mencionó son precisos, son los adecuados, no omitiría estos, pero tal vez cambiaría un poco el orden. Por ejemplo, en el caso de la hipótesis, yo la pondría hasta el número 6, no la podría poner antes de la delimitación. ¿Por qué? Porque la delimitación también nos va a ayudar a que podamos concluir la parte del planteamiento del problema. Además, en el caso del cronograma, sí está bien que vaya al final, pero no creo que esté bien que sea al final de la bibliografía. ¿Por qué? Porque la bibliografía es lo último de lo último. Siempre la considero que debe ir al final. Entonces, quizá tú puedas ver la bibliografía y luego ves el cronograma y pienses que ya no es parte del trabajo. Por eso. Y por último, les agradezco por haber escuchado este video. Creo que es muy importante que todos los alumnos de Derecho nos adentremos más en la investigación jurídica, en la investigación empírica, que podamos fusionar, como nos menciona el doctor, ambos objetivos para tener una investigación que sea valiosa, que pueda aportar algo a la ciencia y también a nuestra sociedad, porque nosotros estamos persiguiendo la justicia, el bien común, estamos persiguiendo el orden social, y de solo analizar las normas no lo vamos a obtener, debemos analizar también a nuestra sociedad. Y esto es todo por mi parte, les agradezco mucho.